¿Qué tal, jóvenes, señoritas? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Eh, Vamos a hablar el día de hoy sobre las preguntas, objetivos, hipótesis, diagonal, supuestos de la investigación. Ok, las preguntas principales de investigación son las preguntas que la tesis pretende responder y derivan del planteamiento del problema que se ha formado previamente, deben contener una causa y un efecto. Ok, jóvenes, esto es importante. Miren, la pregunta de investigación, como bien dice aquí, es la pregunta que formulamos, este, y que nuestra tesis se supone que va a responder mediante el uso de una hipótesis, ¿no? Ahorita vamos a ver más adelante que es una hipótesis. Eh, las preguntas es importante que las generemos desde una forma de que no se respondan con un sí o con un no. Por ejemplo, si yo digo de qué manera la educación financiera influye en el uso de las tarjetas de crédito en los jóvenes universitarios del ICS. ¿Sí? Entonces, esa pregunta ya no se me puede responder ni con un sí ni con un no. ¿Sí? Entonces, la pregunta de investigación, repito, es lo que la tesis pretende responder y no se puede responder con un sí o con un no. Es bien importante lo siguiente. Dentro de las preguntas, objetivos y hipótesis deben estar presentes las variables de estudio. Por ejemplo, lo que acabo de citar, que hablaba de educación financiera, uso de tarjetas de crédito y los estudiantes del ICSA. Si se fijan, ahí están mis tres variables de estudio. Después de la pregunta vienen los objetivos de investigación. Y los objetivos son aquellas acciones específicas que se deben alcanzar para poder responder a una pregunta o preguntas de investigación y que orientan el desarrollo de la tesis. Siempre van acompañados de un verbo o de una acción. Es decir, los objetivos es lo que vamos a hacer para poder responder la pregunta de investigación. ¿Sí? Y por aquí les puse ver taxonomía de Bloom. Aquí la taxonomía de Bloom nos indica los verbos que debemos de utilizar para plantear un objetivo. Por ejemplo, si la pregunta indica ¿de qué manera la educación financiera influye en el uso de las tarjetas de crédito de los jóvenes de ICSA? Bueno, el objetivo tiene que estar alineado a la pregunta y tiene que iniciar con una acción. Por ejemplo, explicar de qué manera la educación financiera influye en la elección de las tarjetas de crédito de los jóvenes estudiantes del ICSA. Entonces cambiamos la pregunta y lo formulamos con el inicio de un verbo que puede indicar qué es lo que vamos a hacer. Por ejemplo, ahorita decíamos analizar o explicar. También puede ser describir, no más que escribir, acorde con la taxonomía de Bloom, pues un verbo muy bajo, o sea, una investigación muy pequeña, ¿no? Decir describir, ¿sí? Bueno, en cuanto a la hipótesis o supuestos de investigación, tenemos que hacer una afirmación. La hipótesis o supuestos, dependiendo si es investigación cuantitativa o cualitativa, se van a afirmar o se van a rechazar. Las hipótesis o supuestos son como las respuestas para las preguntas de investigación, ya que indican lo que se está buscando o tratando de probar, y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, formuladas a manera de proposiciones. Es decir, la hipótesis es una afirmación. Continuando con el mismo orden de ideas de que debo llevar las variables dentro de mis preguntas, objetivos y hipótesis, yo pudiera decir, eh, la educación financiera es fundamental para la elección de una tarjeta de crédito de los jóvenes estudiantes del ICS. ¿Sí? Una afirmación que debo hacer acerca de mi pregunta, objetivo, y bueno, pues con eso formulamos la hipótesis. A continuación les muestro un ejemplo. Debe haber un hilo conductor entre la pregunta, objetivo e hipótesis o supuesto. Hipótesis y supuesto eh, sirven o tienen la misma función, ¿no? Probar algo o rechazar algo. La hipótesis se utiliza en estudios cuantitativos, aquellos que se resuelven mediante estadística, y con estudios cualitativos que no necesariamente se tienen que responder con algún método estadístico. Por ejemplo, aquí dice, ¿de qué manera la implementación de sistemas de información financiera facilita el acceso a financiamiento por medio del mercado de capitales de las pymes textiles de Barranquilla, Colombia? ¿Sí? Aquí está mi pregunta. El objetivo, explicar de qué manera la implementación de sistemas de información financiera
fomentan el acceso a financiamiento por medio del mercado de capitales de las pymes textiles de Barranquilla, Colombia. Y la hipótesis o supuesto indica la implementación de sistemas de información financiera facilita el acceso a financiamiento por medio del mercado de capitales en las pymes textiles de Barranquilla, Colombia. Entonces tenemos la interrogante, la acción y la respuesta, ¿sí? Y bueno, eso lo van a responder en su tesis justo después del problema de investigación. Voy a seguir compartiendo pantalla, pero voy a compartir otro documento. A continuación van a ver un Teams en donde viene la tesis. Vamos a cambiarlo un poquito, ¿no? Miren, una vez que se acaban los antecedentes, problema de investigación, vamos a establecer las preguntas de investigación, que es el 1.2, y luego por aquí venía la justificación, ya le moví. Entonces ahora va a ser, en lugar de justificación, el 1.3 van a ser los objetivos. Aquí habla de un general y un específico. Nosotros podemos hacer uno, dos o hasta tres objetivos, pero no más, ¿sí? Eh, de hecho, yo recomiendo que nos quedemos con una pregunta, un objetivo y una hipótesis. Eh, la tabla de encuadre es nomás copiar y pegar las preguntas, objetivo y hipótesis. Así como las tengo acá mis preguntas arriba, copio y las pego aquí y luego los objetivos y las hipótesis. Es lo mismo, nomás presentar la manera de resumen. La justificación de la investigación lo veremos en un siguiente video, que es el apartado que sigue. Bueno, por lo pronto es todo.